Ruth capítulo 1, versículo 16, 17 y 18. Dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Lo tiene? Dice, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Santo, te damos gracias. Siempre, Señor, será por tu misericordia, será por tu gracia, Señor, ese regalo inmerecido que nos has dado, por esa salvación, Señor, que nos diste, y también, Señor, por estos medios de gracia, donde nos lo das para que nosotros podamos acudir a ellos. A través de ellos nos fortaleces, nos santificas. Yo te ruego, Señor, en esta hora que me ayudes a poder impartir tu palabra, Señor, y que pueda presentarme delante de ti como obrero que no tenga nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ayúdame, Señor, a mí y a mis hermanos, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a hablar sobre este capítulo 1, que sin duda, hermanos, pues vamos a sacar algunas aplicaciones y esperemos que pongamos a la práctica siempre con la ayuda del Señor. Amén. Que realmente lejos del Señor nada podemos hacer. El libro de Ruth, mis amados hermanos, se cree que se escribió entre el año 1011 y 931 antes de Cristo. El libro de Ruth nos muestra, amados hermanos, claramente a una familia de Belén que en un cierto momento pasó por un momento de prueba, y en esa prueba esta familia, al tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, estas decisiones le costaron duras consecuencias, fuertes y duras consecuencias. A pesar de que esta familia tomó algunas decisiones equivocadas, hermanos, porque muchas veces tomamos decisiones, a veces equivocadas, ¿verdad? O decisiones fuera de la voluntad de Dios. Dios les da una lección dura, una lección fuerte, una lección dolorosa. Mas sin embargo, Dios, dentro de su soberanía, torna todo para bien. Porque el Señor es bueno, hermanos. El Señor nos da en ocasiones pues lecciones muy fuertes, lecciones muy duras. Pero al último, amados hermanos, Dios, dentro de su soberanía, torna todo para bien. Entonces, a pesar de que esta familia toma algunas decisiones equivocadas, Dios les da una lección dura, fuerte, dolorosa. Mas, sin embargo, Dios, dentro de su soberanía, torna todo para bien. Por lo tanto, dentro de todos estos sucesos que narra este libro de Ruth, vemos claramente, hermanos, la providencia de Dios. Vemos esperanza y vemos cómo el Señor, de una manera muy soberana, hace que todo ocurra conforme a sus decretos y propósitos eternos. Todo Él lo hace para que Él sea glorificado. ¿Cómo podemos dividir este capítulo 1? Bueno, en el verso 1 vemos a esta familia tomando una decisión, una mala decisión. Número 2, del verso 2 al verso 5 vemos una tragedia, porque nadie, hermano, está exento de tragedias. Nadie de los que estamos aquí estamos exentos de pasar pruebas muy duras o tragedias. ¿Cierto, no? Número 3, desde el verso 6 hasta el verso 14, Noemí emprende un regreso. Número 4, del verso 15 al verso 19, vemos la resolución, la firmeza que tiene la nuera de Noemí, esta Ruth. Y número 5, del verso 20 al verso 22,
Noemí llega a Belén un poco triste, un poco con dolor en su corazón. Amén. Verso 1. ¿Estamos ahí? Vemos que esta familia toma una decisión equivocada. Dice la palabra del Señor en el verso 1. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Bueno, hermanos, este verso comienza a narrarnos la historia de una familia. Una familia que estaba conformada por un matrimonio con 2 hijos. Y el autor, que es un autor desconocido, todavía no se ponen de acuerdo quién fue el autor, empieza a narrar los integrantes de esta familia. Pregunta: ¿cómo se llamaban los integrantes de esta familia? Bueno, número 1, el padre o el esposo de esta familia se llamaba Elimelech. Y Elimelech significa Dios mi rey, o Dios es rey que fortalece, es lo que significa Elimelech. 2. Otro integrante de esta familia era la esposa de Elimelech, que se llamaba Noemí, y Noemí significa placentera, alguien que ha recibido gracia o alguien que se deleita. 3. Otro integrante de esta familia era uno de los hijos que se llamaba Malón, que significa enfermo o débil. Y 4. El último integrante de este matrimonio era un varón que se llamaba Kelión, y Kelión significa desfallecer. Ahora, ¿por qué te nombro los significados de los nombres de estos integrantes de esta familia? Los nombramos, hasta los nombres, ya que en la cultura judía, hermanos, los nombres tenían que ver con cualidades, tenían que ver con características, tenían que ver con virtudes que tenía la persona. O sea, no le ponían nombre nada más porque sí, sino que tenían que ver con ciertas cualidades, ciertas virtudes o ciertas características, ¿verdad? Decir, si Elimelech significa Dios es rey para fortalecer, bueno, uno de los llamados de este varón era fortalecer a su familia a través de la palabra, a través de la escritura, ya que sus hijos, uno era enfermo, débil, y otro desfallecía al llamarse Malón y Kelión. Otra de las cosas que vemos también, amados hermanos, en este primer verso, es que este matrimonio estaba en Belén, y Belén significa casa de pan, casa de alimento, casa de provisión. Por lo tanto, estaban en el lugar donde tendrían que estar. No se tendrían que mover de ahí. En este verso número 1, mis amados hermanos, también nombra que este matrimonio se movió a Moab, a una ciudad que al parecer caminando se hacían entre 7 y 8 días. Y Moab significa, dentro de sus traducciones, lugar de incesto. Ahora, una vez que tenemos un panorama un poco más amplio de quiénes son los integrantes de esta familia y vimos un poco de sus características, mire cómo comienza la narración, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Lo primero que vemos, amados hermanos, en este acontecimiento es que dice que ocurrió en los tiempos que gobernaban los jueces. El autor recalca que este acontecimiento o esta historia, esta narración ocurrió en los tiempos donde gobernaban los jueces. Y el tiempo de los jueces, mis amados hermanos, como todos sabemos, estaba caracterizado por una decadencia moral, espiritual, oscura en la vida del pueblo de Israel. Es decir, aunque tenían la palabra del Señor, el tiempo de los jueces fue un periodo de mucha apostasía. De mucha apostasía, había apostasía constantemente. El Señor le levantaba libertadores,
Clamaban ellos cuando se sentían oprimidos, el Señor les mandaba libertadores y volvían a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, aunque tenían la palabra del Señor, el tiempo de los jueces fue un periodo de mucha apostasía, de mucho enfriamiento espiritual, tanto que en ese tiempo el libro de los jueces dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Hay una traducción que dice que cada quien hacía lo que le daba la gana. ¿Qué dice el verso? El primer verso dice que en los tiempos donde gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Seguramente, amados hermanos, era una disciplina de parte del Señor, como exponen algunos comentaristas. Y dice, y un varón de Belén tomó la decisión de ir a los campos de Moab y morar en ese lugar. ¿Qué hizo este varón, amados hermanos? Elimelec, en vez de fortalecer a su familia en medio de esa hambruna, Elimelec, en vez de fortalecer a su familia en medio de esa prueba, no pide dirección a Dios. No pide dirección a Dios. Hace lo que bien le pareció, como estaba acostumbrado este pueblo, y se va de Belén a Moab. Belén, amados hermanos, que significa lugar de pan. Belén, que significa lugar de provisión, donde este varón junto con su familia tendrían que estar. Se van a Moab, lugar que significa lugar de incesto dentro de sus traducciones, porque ahí no dice que oró, dice que se fue. ¿Por qué? Porque cada quien hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Dos cosas. Número uno, a este varón Elimelec se le olvidó que Dios nos prueba a nosotros. Se le olvidó que Dios nos prueba. Es decir, este varón que es llamado a fortalecer a su familia, se le olvidó que Dios prueba. Dios nos prueba. Dios nos hace pasar por situaciones bien difíciles. Pero ahí está el Señor. Y dos, Elimelec toma una mala decisión, es decir, se fue a Moab, se fue a un lugar donde no tenía que ir, se fue a un lugar de seducción, se fue a un lugar donde sus hijos iban a desfallecer, se fue a un lugar donde iba a decaer más espiritualmente, no solo él, sino también su familia, y todo, mire bien hermano, todo por poner como prioridad en resolver sus problemas materiales sobre los espirituales. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que aunque tengamos situaciones desesperadas, porque puede llegar que tú pases una prueba, hermano, y tengas situaciones desesperadas, situaciones abrumadoras, situaciones donde te afligen mucho, situaciones pésimas. No tomemos decisiones fuera de la voluntad de Dios, ya que nos van a costar duras consecuencias. Aunque el último Dios torna todo para bien, hermanos, pero sufriremos duras consecuencias. Elimelec era llamado a fortalecer a su familia, pero hizo lo contrario. Aquí no dice que oró, simplemente miró la prueba y se fue. Tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios. Puso por encima resolver sus asuntos materiales que los espirituales. Si por sí sus hijos desfallecían, ¿cuánto más en ese lugar? ¿Cuánto más en ese lugar? Verso 2. En el verso 2 al verso 5 vemos una tragedia dolorosa de esta familia, porque no estamos exentos, hermanos, de que pasen situaciones duras, difíciles en la vida de nosotros. El nombre de aquel varón era Elimelec, dice el verso 2, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Es decir, ¿qué vemos aquí?
vemos a los integrantes de esta familia. Elimelec, que significa Dios es rey, Dios rey que da fortaleza. Noemí, que significa placentera, gracia a alguien que se deleita. Malón, que significa enfermo o débil. Kelión, que significa desfallecer. Esta familia llega a un lugar donde iban, amados hermanos, a vivir una tragedia. Una tragedia. Mis hermanos, dentro de nuestro hogar quizá hay hijos, hijas, nietos que necesitan ser fortalecidos, ya que desfallecen por la falta de Dios en sus vidas. Así que los Elimelec de esta iglesia local, hablando metafóricamente, porque no estoy diciendo, tú eres Elimelec, no. Hablando metafóricamente, hagamos la obra del Señor perseverando y pidiendo a Dios salvación por ellos. Mira el verso 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Así dice, ¿verdad? Verso 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orpa y el nombre de otra era Ruth. Y habitaron allí, mira lo que dice, hermano, unos 10 años. ¡Qué tragedia! ¿Verdad? Eso es duro, hermanos. Es una tragedia, eso es duro. Lo que vivió esta Noemí, porque más adelante vamos a ver que mueren también sus hijos. Hermanos, una vez que esta familia llega a Moab, al cabo de algunos años, estos versos nos narran que murió el esposo, Elimelec. Y Noemí, quedándose con sus 2 hijos, tomaron estas mujeres moabitas. ¿Qué es esto, amados hermanos? Esto es que si un padre de hogar, conociendo las Escrituras, hace lo que bien le parece, donde no sirven al Señor como deben de servir, no son luz dentro de su hogar como se predicó el domingo pasado, no piden dirección a Dios en medio de una prueba, ¿cómo quieren que aquellos que desfallecen en casa sean fortalecidos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué mujeres tomaron para sí estos 2 hijos de Elimelec? Orpa, que significa dura cerviz, obstinada, terca, testaruda. Mire qué nuera le tocó a Noemí. La otra se llamaba Ruth, que significa amigable, compañera, alguien que ayuda. Algunos interpretan, hermanos, por el orden de cómo están los nombres, interpretan que Malón tomó por mujer a Orpa y que Kelión tomó a Ruth. Malón, que es enfermo, débil, tomó una mujer terca, dura de servir y obstinada. Imagínate un hombre débil, que tenga una mujer terca, dura de servir y obstinada. Lógicamente, aquí no hay. Amén. Digan amén, hermanas. Mas, sin embargo, Kelión tomó una mujer de ayuda, compañera, amigable. Verso 5. Y murieron también los 2. Malón y Kelión. Quedándose así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Es decir, una vez que esta familia llegó a Moab, al cabo de algunos años, muere Abimelec. Los hijos de este matrimonio toman mujeres moabitas. Mueren los 2 hijos. Qué duro ha de ser eso, hermano. Qué difícil ha de ser eso. Y Noemí, quedándose desamparada, entra en una etapa, hermano, de mucho dolor, de mucha amargura, donde solamente el Señor la podía ayudar. Porque por la forma como se expresa Noemí, hermano, tenía mucho dolor.
Por la forma como se expresa Noemí, tenía mucha angustia, donde quizás perdió la esperanza ella de ser restaurada, mas sin embargo, toma la decisión de regresar a Belén. Noemí se entera de que el Señor ha visitado su ciudad y decide volver a un lugar donde nunca tuvo que haber salido, junto con su familia. Así de que las decisiones que tomemos, veamos qué dice la Escritura siempre. Amén, hermanos. ¿Qué dice el Señor en esta decisión que yo voy a tomar? Verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Yo les hago una pregunta, mis amados hermanos, porque estamos en el tiempo nosotros de que las cosas sean rápidas. Rápido, todo lo queremos rápido a veces, ¿verdad? ¿Cuántos años duró Noemí en Moab desde que salió de Belén? Por lo menos 10 años. Por lo menos 10 años. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo duró esa prueba de hambre en Belén? Por lo menos 10 años. ¿Te imaginas 10 años? 10 años. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es que las pruebas en ocasiones se alargan. Tú no decides cuándo terminan. Dios es el que decide. Es Dios. Entonces, ¿qué es esto? Esto es que las pruebas en ocasiones se alargan. Esto es que las pruebas, aunque puedan durar mucho tiempo, no por ello tenemos que hacer algo fuera de la voluntad de Dios. No por ello. A veces las pruebas se alargan, no 1 año, no 2 años, no 3 años, no 4, se alargan por mucho tiempo. Lo glorioso es que el Señor tiene control de todo. Recordemos a Pablo, amados hermanos, lo que hemos estado viendo en Hechos, donde desde su arresto en Jerusalén hasta el día en que lo ejecutan, algunos historiadores interpretan que Pablo por lo menos vivió 10 años más de cárcel en cárcel hasta el día de su ejecución. Sin embargo, permaneció haciendo la obra del Señor fielmente. Amados hermanos, las pruebas tienen fecha de caducidad cuando Dios lo diga. Cuando Dios lo diga. Bueno, Noemí toma la decisión, mis amados hermanos, de regresar a su pueblo, ya que se enteró que el Señor visitó a su pueblo para darles pan. Por lo menos habían pasado 10 años. Y repito, a veces las pruebas, mis amados hermanos, uno quisiera que ya se terminaran. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Uno quisiera que ya esto se acabara. Esta prueba que estoy viviendo. O esta situación que he estado atravesando ya por algunos meses. Hermanos, lo más glorioso es esto, que el Señor está ahí. Eso es lo glorioso. Noemí toma la decisión, mis amados hermanos, de regresar a su pueblo, ya que se enteró que el Señor visitó a su pueblo para darles pan. Verso 7. Mire lo que dice. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Qué tremendo, ¿verdad? Toma la decisión de regresar. Hermanos, reconocer que fallamos, enmendar nuestras faltas, volvernos reconociendo que en ocasiones tomamos decisiones fuera de la voluntad del Señor, recapacitar, es de sabios. Es de sabios. Es de sabios. Noemí regresa, ya que en realidad
No había ninguna razón de demorar ese retorno. No había ninguna razón en hacer ese cambio. Era un cambio para bien ahora. Verso 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que allí es descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Verso 10, y dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Verso 11, y Noemí respondió: volveos, hijas mías. Mira cómo las trata la suegra, ¿verdad? ¿Cómo trata a las suegras? A sus nueras. Hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿había vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Había de quedado sin casar por amor a ellos? No. Hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Verso 14. Si ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. El Señor, amados hermanos, a nosotros nos disciplina. Pero dentro de su soberanía podemos ver también nosotros su providencia. Y es lo que estamos viendo nosotros en estos versos. Es decir, una vez que Noemí toma la sabia decisión de regresar, las dos nueras como que están decididas, resueltas, firmes en acompañar a Noemí. Y digo como que están decididas en plural, ya que solo una sí de verdad estaba firme en hacerlo. Pregunta: ¿por qué estas dos nueras quieren ir con Noemí? ¿Por qué? Mire bien, en las costumbres de esa época, a partir del día de matrimonio, las mujeres que se casaban dejaban de pertenecer a sus familias paternas, y ahora eran como propiedad de las familias de los esposos, y es por eso que las dos querían ir con ella. Sin embargo, Noemí, al querer despedirlas, está tratando de liberar a sus nueras, quitándoles esa responsabilidad social. Es decir, las dos nueras van con Noemí. Noemí quiere quitarle sus obligaciones sociales. Noemí la despiden. Las dos lloran. Una regresa a su pueblo, la de dura serviz, y se va porque quizá, como exponen algunos comentaristas, se va que ella no tenía en realidad la convicción de renunciar a las costumbres de su pueblo. Mas sin embargo, Ruth decide quedarse con Noemí. Decide quedarse. Porque mire lo que le dice en el verso 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. Y en el verso 12, volveos, hijas mías. Les está repitiendo constantemente que vuelvan. Es decir, Noemí, hermanos, al tener derecho de que sus nueras estén con ella, porque ella tenía derecho de que sus nueras estuvieran con ella, para cuidarla y sustentarla, Noemí renuncia a ese derecho. Y no solamente renuncia a ese derecho, sino que pide misericordia por ellas. Repito, Noemí, al tener derecho de que sus nueras estén con ella, cuidándola y sustentándola, renuncia a ese derecho. Y no solamente renuncia a ese derecho, sino que pide misericordia. Pide misericordia por ellas. Y mis hermanos, qué difícil se nos hace en ocasiones renunciar a ciertos derechos por amor a Cristo, aunque
¿qué merecemos? Aunque ¿qué merecemos, verdad? Pero se nos hace difícil en ocasiones renunciar. Cuando el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 9 y hace defensa de su apostolado, renuncia voluntariamente a ser sustentado por los corintios, ya que los corintios prefieren sustentar a los falsos maestros que a él. Y en ocasiones nos va a pasar así, hermanos. Tenemos que renunciar a algo. ¿Sí o no? ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 9, versículo 3? Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, así como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, es como si tú te integras al ejército norteamericano y en cuanto te integras te dicen, bueno, qué bueno que ya viniste, pero tú te vas a comprar tu arma, tú te vas a comprar tu aseguranza, tú te vas a comprar tu uniforme y nosotros no te vamos a dar nada. ¿Quién hace eso? Nadie. Sigue diciendo Pablo, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos en vosotros lo material. Y dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, dice Pablo, ¿cuánto más nosotros? Y luego dice el verso 13, pero no hemos usado este derecho. ¿Por qué? Porque los corintios preferían ayudar con ofrendas a los falsos maestros que a Pablo, alguien que sí tenía derecho, y Pablo renuncia voluntariamente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Noemí está renunciando a ese derecho. Y no solamente está renunciando a ese derecho con su nuera, sino que aparte está pidiendo misericordia por ellas. Y vuelvo y repito, hermanos, qué difícil en ocasiones es nosotros renunciar a ciertas cosas. No es fácil. Noemí era una buena suegra. Pero Ruth era una buena nuera. Buena suegra, buena nuera. Amén. Así de que las que son suegras sean buenas suegras, y las que son nueras sean buenas nueras, y las que van a ser suegras sean buenas suegras cuando sean suegras. Verso 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Hermano, ya 3 veces le había dicho Ruth a Noemí que se regrese. Le había dicho Noemí a Ruth que se regrese. ¿Por qué Noemí quiere que Ruth se regrese a su pueblo? Número 1, porque como moabita tenía pocas posibilidades de ser aceptada. Era gentil y tenía pocas posibilidades de ser aceptada. Número 2, como dicen algunos comentaristas, no quería que Ruth tomara una decisión a la ligera, sino por convicción. Noemí le dice, regrésate, porque no quería que Ruth tomara una decisión a la ligera, sino por convicción. Verso 16. ¿Qué le dice la primera palabra? No, respondiendo Ruth, no me ruegues. Es decir, no insistas. No insistas. Las palabras de Ruth, amados hermanos, expresan lealtad, fidelidad, donde Ruth está renunciando
a todo lo que tiene que ver con su vida pasada, incluyendo familiares y costumbres. Está renunciando. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Cuatro cosas se compromete Ruth. Número 1, se compromete con Noemí, ya que le quiere servir. Amén, hermanos. Amén. Pregunta, a esta instancia, ¿qué le esperaba a Ruth, hermanos? Porque ella no sabía lo que le esperaba más adelante. ¿Sabe lo que le esperaba? Quizás le esperaba pobreza. Quizás le esperaba pobreza. Número 2, Ruth se compromete con el pueblo de Noemí. Pregunta, a esta instancia, ¿qué le esperaba a Ruth siendo gentil? Rechazo del pueblo. Eso es lo que le esperaba. Rechazo del pueblo. Hermano, seguir al Señor no es fácil. Vamos a pasar por muchas circunstancias. Le dice, tu pueblo será mi pueblo. Es decir, esto habla de que Ruth rompe con todos los lazos sociales, familiares, desarraigándose de su patria por amor. ¿Qué es esto? Esto es sacrificar sus intereses. Y poner nuestros intereses por debajo para servir a otros, amados hermanos, no es fácil que lo hagamos. No es fácil. 3, se compromete con el Dios de Noemí. Tu Dios será mi Dios. Seguramente ya conocía un poco del Señor, de los estatutos del Señor. Y 4, se compromete a vivir como pueblo de Dios hasta que muera. Hasta que muera. Dice verso 17, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Verso 18. Y viéndolo en mí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. No pudo cambiarle su forma de pensar. La palabra resuelta, amados hermanos, en hebreo significa afirmada. Significa firme, como si estuviera parada en una roca. Fuerte en su decisión, no dar un paso atrás. Ruth no sabía lo que le iba a esperar, amados hermanos, pero estaba firme. ¿Qué es esto? Esto es fe. Esto es fe. Esto es la providencia y la provisión de Dios sobre Noemí a través de Ruth. ¿Se da cuenta? Verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Se cree, amados hermanos, que caminaron cerca de 80 kilómetros, que serían, ¿qué? 50 millas, más o menos. Ahora, dos mujeres solas. Dos mujeres solas. Una con mucho dolor. Imagínate, hermano, viajar con alguien que trae mucho dolor, mucha amargura. Que tú estés viajando con alguien así y que por amor soportes todo eso. No, quizás diríamos, no, yo me voy de aquí porque de aquí nadie me va a contaminar. No, caminaron cerca de 50 millas. Dos mujeres solas en esas condiciones no era fácil.
Y se anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Algunos eruditos interpretan que esta familia era muy conocida. Verso 20: y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hermano, lo que estaba viviendo era muy doloroso ella. Murió su esposo, murieron sus hijos por una decisión fuera de la voluntad del Señor. Mas sin embargo, dentro de todo eso, Dios lo tornó, hermanos, para bien. Verso 20: y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es decir, Noemí reconocía que se sentía con mucha frustración. Noemí reconocía que tenía mucho dolor, mucho abatimiento, ya que al decir porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, Noemí está reconociendo que está bajo una fuerte disciplina del Señor. Ella lo está reconociendo. Verso 21: yo me fui llena, dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Si tenía mi familia, tenía mi esposo, tenía mis hijos, estaba en el lugar donde tenía que estar, tenía todo. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Amados hermanos, Noemí reconoce que detrás de todas esas circunstancias adversas estaba la desaprobación de Dios, donde la familia estaba cosechando consecuencias. Porque quiero que sepa que no todo lo que hacemos a veces como familia Dios lo prueba. Somos sus hijos, pero Él no nos da por inocente al culpable. Noemí sabe que detrás de todo eso, de todas esas situaciones adversas, difíciles, dolorosas, estaba la desaprobación de Dios, donde la familia estaba cosechando consecuencias. Verso 22: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Pregunta: ¿cómo le dicen a Ruth, hermanos? La moabita. ¿Usted ve algo ahí? ¿Con quién vienes? Con la moabita. Usted lo puede ver, capítulo 2, verso 2. Usted lo puede ver, capítulo 2, verso 21. Y Ruth la moabita. Bueno, Ruth la moabita, una mujer con una fe inquebrantable, una mujer extranjera, una mujer gentil, una mujer fiel, una mujer de servicio, piadosa, una mujer que puso sus intereses por detrás de Noemí, fue la bisabuela del rey David, que estaba incluida en la genealogía de Jesús. Hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de este capítulo? Número 1, que tus decisiones y mis decisiones concuerden con la voluntad de Dios. 2, que las consecuencias de las malas decisiones no las vamos a poder evitar, y muchas veces van a afectar a nuestra familia también. 3, aprendemos que en ocasiones debemos de renunciar a ciertas cosas que nos estorban en la vida espiritual. 4, aprendemos que somos llamados a servir. 5, aprendemos que en ocasiones debemos de renunciar a algo. 6, aprendemos que aunque tenemos necesidades, no podemos poner como prioridad lo material sobre lo espiritual. Y 6, una vez más, mis hermanos, aprendemos que Dios es soberano. Esta tragedia Dios la tornó para bien. La tornó para bien. Las pruebas que vivimos, amados hermanos, uno quisiera que ya se acabaran. Pero el que dice hasta aquí,
es el Señor.